Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. En mi corazón te ofreceré mi adoración. Aquí estoy presencia, aquí estoy ante ti, aquí estoy rendido a tus pies, Jesús, aquí estoy para ti. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Señor, cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. En tu presencia, aquí estoy ante ti, aquí estoy rendido a tus pies, Jesús, aquí
aquí estoy para ti. Hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar en su presencia, de poder estar ante su palabra, de poder adorarle, de poder exaltar su precioso nombre, de poder reconocer su fidelidad, su amor, su bondad cada día. Y damos gracias a Dios porque como iglesia nos brinda una nueva oportunidad, un nuevo espacio para, así sea a través de estos medios, poder encontrarnos, poder invocar su nombre, poder disponer nuestros corazones y recibir esa bendición que el Señor tiene para nosotros cada día. Así que bienvenidos a este espacio y disponga su corazón, disponga todo su ser, que sea hoy una mañana en la cual el Señor pueda hablarnos, que sea hoy una mañana en la cual podamos regocijarnos en su presencia y podamos disfrutar de este hermoso tiempo que Él nos brinda a través de su fidelidad, a través de ese propósito importante que Él tiene para cada uno de nosotros. Y seguimos avanzando en este tema de la obediencia, y cada vez que vamos a la palabra encontramos como este principio fundamental, y que es uno de los valores fundamentales que tenemos como iglesia, pues nos desafían cada momento para crecer más, para avanzar más en lo que tiene que ver con la dinámica tan importante de obedecer a nuestro Dios, de obedecer a nuestro Padre Celestial. Esta mañana estaremos hablando un poco más acerca de estas verdades que en la palabra encontramos y que nos ayudan a crecer, nos ayudan a fortalecer más esta convicción que el Señor quiere colocar en tu vida, en mi vida, para que podamos ser esa iglesia que procura siempre obedecerle en todo el sentido de la palabra. Hoy entonces hablaremos de la obediencia bajo un tema muy importante, y vamos a hablar de una obediencia progresiva, una obediencia que no se queda en una primera fase, sino que va avanzando, va creciendo y va consolidando el propósito de Dios, por el cual Él nos llama, para el cual Él nos transforma, nos guía y nos incluye dentro de su propósito, dentro de sus planes. Así que vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos guíe en este tiempo. Vamos a decirle: Señor, en esta mañana presentamos nuestras vidas delante de ti. Te honramos, te glorificamos, porque sabemos de que tu bendición es algo importantísimo para nosotros en el día de hoy. Oh Dios, declaramos cada hogar, cada familia, cada oyente, Señor, cada participante de este espacio bajo tu cobertura, y con corazones dispuestos, con unas mentes, Señor, enfocadas en lo que tú nos quieres decir, para que podamos sacar el mejor provecho de esta oportunidad. Al escucharte, Señor, al meditar en tu palabra, al reflexionar en tu verdad, queremos, oh Dios, que tu propósito se cumpla en nuestras vidas, por el cual hoy nos permites estar disfrutando de este tiempo. Así que, Señor, te pedimos, guíanos a través de tu Espíritu, para que sea esta una oportunidad en la cual crezcamos en tu palabra, fortalezcamos nuestra fe y entendamos tu propósito, que tiene que ver con obedecerte cada día. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera que nos ubicáramos en el texto bíblico para esta ocasión, y lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo 1, una historia muy interesante en la cual un hombre como Pedro, Simón Pedro, en una de las experiencias que tiene con su maestro, podemos ver allí cómo este proceso, cómo estos pasos de obediencia fueron para él determinantes y son un referente para nosotros hoy también en lo que tiene que ver con nuestro compromiso, nuestro llamado para obedecer al Señor. Así que vamos a leer el texto, Lucas capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón,
le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. En una ocasión anterior en este proceso hablábamos y aprendíamos de cómo la dinámica de obediencia delante del Señor no es un asunto mágico, no es un asunto emocional, no es un asunto de tiempo inmediato, de instancias cortas. Es más bien todo un proceso, es más bien todo una escuela de aprendizaje. No siempre tenemos la disposición para obedecer como el Señor anhela que nosotros lo podamos hacer. Pero una cosa sí hemos aprendido y corroboramos dentro de su palabra, y es que Él nos ayuda, Él nos acompaña, Él nos lleva paso a paso en esta dinámica y en este fortalecimiento en la experiencia misma de la obediencia hacia su voluntad. Un testimonio y una experiencia que encontramos nosotros en la Escritura es precisamente la vida de Simón Pedro, alguien que al encontrarse con Jesús inicia todo un proceso de aprendizaje, porque el propósito del Maestro para con él es llevarlo a ese nivel, que él aprenda, que él pueda crecer en su capacidad de obedecerle. Pero algo que me llama la atención en la vida de este hombre es que a pesar de sus fallas, a pesar de sus dudas, a pesar de sus altos y bajos, encuentro que siempre estuvo dispuesto a obedecer, a veces de manera insospechada, de manera intrépida, pero siempre había una disposición en este hombre para obedecer. Así no le fuera bien, pero se lanzaba frente a la propuesta o frente a las intenciones que planteaba Jesús. Pero en este texto, en esta historia, me llama la atención cómo digamos que hay una línea transversal en el relato mismo de lo que escribe Lucas en la vida de Pedro, y que va a ser posteriormente ratificada con su experiencia ya de servicio y compromiso con el Señor. Y podríamos hablar, yo plantearía en esta reflexión, cómo hay por lo menos unos 3 momentos que podemos identificar en este relato, que nos ayudan a entender cómo esa obediencia sí puede ser progresiva, y cómo la vivió el apóstol Pedro y cómo la podemos vivir nosotros también en un tiempo como hoy. Un primer aspecto tiene que ver con una disposición que encuentro en la vida de Pedro para obedecer más allá de lo rutinario, para obedecer un poquito más allá de lo cotidiano, de lo que normalmente se hace en un día en la vida de una persona. Mire, en el versículo 3 encontramos cómo Jesús le plantea a él algo para que lo haga, y ese algo que le plantea pues va más allá de lo que él está acostumbrado a hacer. ¿Qué es lo que sucede? Pedro y su equipo de trabajo, digámoslo así, han pasado toda una noche trabajando en su empresa pesquera, y en ese turno realmente no hubieron resultados. Así que al llegar el día, está con su material, con sus redes, con su barca, y están ya lavándolas, ¿cierto? Organizándolas para que la sal del agua o
la basura que recogieron quizás en las redes, para que quizás el efecto mismo del trabajo en la red no las dañara y pudieran estar listas para el siguiente turno, para la siguiente jornada. Y es el inicio del día, ¿verdad? Quizás están ya pensando en irse a descansar, de terminar esto rápido para volver al siguiente turno. Pero es precisamente en ese momento, cuando están lavando las redes, organizando todo el material, cuando Jesús está ahí en la orilla, la gente lo está siguiendo, la gente quiere escuchar una palabra y Jesús está dispuesto para enseñarles. Pero lo que no espera Pedro es que Jesús utilice su barca o tenga la intención de utilizar su barca para predicar y para enseñar a la gente. Podría hacerlo de una piedra, desde la otra orilla, desde un barranco, bueno, desde algún lugar, pero Jesús lo involucra dentro de su deseo, lo ubica dentro de sus planes y le dice a Pedro, que está haciendo su trabajo rutinario, que está haciendo su trabajo diario: Pedro, facilítame la barca tuya y correla un poquito más adelante, ubícala a ver donde yo pueda tener una mejor visión de las personas, porque quiero enseñarles. Eso no estaba en la agenda de Pedro. Eso iba más allá de lo rutinario de él, eso estaba más allá de lo que él estaba planeando en ese momento. Sin embargo, y que había podido hacerlo, pudo haberle dicho: no, Señor, yo ya estoy muy cansado, ya si vieras el trote que tuvimos en el turno de la noche, así que ¿por qué no piensas en otro lugar? ¿Por qué no ubicas mejor otro espacio? Y porque es que esto es lo que yo tengo que hacer, porque ya se viene el siguiente turno. No. Lo que encuentro es que ante el pedido de Jesús, Pedro obedece. Pedro, listo, pues vamos a ver. Entonces organiza, se permite que el maestro esté en la barca y digamos que en ese mismo proceso pues recibe también la enseñanza que tiene Jesús para darles a ellos y obedece. O sea, una disposición para obedecer, digamos en la parte elemental, en la parte inicial, algo más allá de lo rutinario. Y creo que es una enseñanza también para nosotros, porque muchas veces nos quedamos solamente en hacer lo que nos corresponde, solamente en hacer lo que está establecido para cada día. Pero creo que cuando se trata de obedecer al Señor, podemos nosotros estar dispuestos también, como este hombre, a ir un poquito más allá de lo rutinario. No es tan complicado, no es tan difícil. O sea, es variar la agenda, es de pronto alterar un poco el punto a punto de cada día para obedecer al Señor. Quizás en tu trabajo, en tu estudio, en tu casa, en medio de la agenda que tengas diaria, viene un sentir del Señor, viene una ocasión del Señor, una oportunidad que se presenta, algo en lo que puedes obedecer al Señor, compartiendo con alguien, orando por alguien, ahora en este tiempo haciendo una llamada. Bueno, el sentir que el Señor te ponga, lo que Él pueda decirte, que vaya más allá de lo rutinario y que pueda existir esa disposición en nosotros para obedecerle. Yo veo que Pedro, a pesar de toda su condición, estaba muy dispuesto para obedecer en este sentido, más allá de lo rutinario. Pero el asunto no termina así. Ya Jesús termina la enseñanza. Pedro está pensando seguramente, bueno, ya ahorita que se baje el maestro, pues termino de organizar estas redes, cuadro todo lo que me hace falta y estoy listo para el siguiente turno. Pero viene algo allí interesante en el versículo 4, y es que Jesús no le dice a Pedro: bueno, Pedro, gracias y nos vemos en la próxima, no, sino que le dice algo que es sorprendente. Le dice: bueno, boga un poco más adentro, lleva la barca un poco más adentro, y no solamente llévala, sino lanza las redes nuevamente para pescar. Esto ya era un poquito más profundo, más interesante, porque allí es el desafío para Pedro de poder obedecer más allá de la lógica de lo que estaba presentándose en ese momento. La lógica en ese momento es: ¿cómo nos vamos a ir al centro del lago a una hora como esta? ¿Cómo vamos a lanzar las redes en un espacio donde sabemos de que no vamos a lograrlo? Si estuvimos trabajando toda la noche, si estuvimos intentándolo toda la noche, que es un espacio en el cual tenemos la posibilidad de poder alcanzar peces, pues ahora con el tiempo que tenemos, con la bullaranga de la gente allí que ha estado amontonada escuchando a Jesús,
pues no tiene lógica hacerlo. Sin embargo, y en medio de esta situación, Pedro dice, Señor, pues la verdad, hemos estado trabajando toda la noche y hemos hecho el mayor esfuerzo, pero no hemos pescado nada. Quiero que sepas eso. Sin embargo, y ahí está la disposición de Pedro para la obediencia, él le dice, mas en tu palabra echaré la red. Versículo 4. Allí veo yo ya un nivel mayor, ya ha progresado, va progresando poco a poco frente al desafío que Jesús le hace a Pedro, para que él pueda obedecer más allá de la lógica. Y es algo que él tuvo que mostrarlo allí, seguramente sacarse la idea de la cabeza de todo lo que había pasado en la noche anterior, todos los fracasos, digámoslo así, lo que no pudieron alcanzar. Pero aún en medio de eso y más allá de la lógica que estaba allí evidente, Pedro decide obedecer. Pedro dice, Señor, en tu palabra. Así haya pasado algo negativo antes, así no hayamos acertado antes, pero ahora en tu palabra, de acuerdo a lo que tú me dices, voy a lanzar la red. Voy a lanzar la red. Una disposición para obedecer más allá de la lógica. Y bueno, el relato nos muestra cómo al lanzar la red en un espacio que no era el más apropiado, en un horario que no era el más apropiado, bajo unas circunstancias que no ofrecían muchas garantías, pues la pesca se hace algo sorprendente por la cantidad, por la forma en que se da, de tal manera que Pedro tiene que llamar a los otros que están allí en la orilla, porque la bendición, la carga, la respuesta, el resultado de esto fue algo sorprendente para él. ¿Pero por qué? Porque encuentro en Pedro una disposición a obedecer más allá de la lógica, y eso es un desafío para nosotros también importantísimo. A veces Dios coloca en nuestro corazón, coloca en nuestro camino oportunidades, situaciones, momentos en los cuales lo que Él anhela es que le obedezcamos, pero le aplicamos la lógica, miramos el entorno, analizamos las circunstancias, y eso muchas veces nos ha frenado a hacer la voluntad de Dios, a obedecer al Señor como Él quiere que le obedezcamos. Pedro, él se lanza, a pesar de su cansancio, a pesar de que había pasado por un fracaso con el turno anterior, pero él dice, vamos a hacerle, vamos a obedecer al Señor en este sentido. Obedecer al Señor más allá de la lógica es un desafío para nosotros también importante, porque solamente cuando lo hacemos es que podemos ver la manifestación del poder de Dios. Obedecerle a Él en ese sentido es como ir a la otra orilla para ver lo que si nos quedásemos en la primera, nos perderíamos de esa bendición. Esa disposición de Pedro para obedecer al Señor lo llevó a contemplar una de las experiencias grandiosas para él, ver el poder de Dios manifestado también en medio de su realidad como pescador. Muy bien. Pero claro, la experiencia lo lleva a tomar una reflexión hacia sí mismo. O sea, no se puede quedar allí. No solamente ahorita es que ha sobrepasado lo rutinario, sino que también ha sobrepasado el análisis lógico, y eso impacta su vida. De tal manera que cuando él ve ese milagro sorprendente, lo que dice es, uy, no, estoy delante de alguien realmente poderoso, realmente que no puedo descifrar, y que siento la diferencia que hay entre él y yo, y por esa razón él cae de rodillas. Dice Lucas que él cae de rodillas delante de Jesús y le dice, Señor, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Yo soy un hombre pecador. Pero viene la otra, la que Jesús le propone en medio de esa circunstancia, en medio de esa situación. Jesús, al verlo allí, al escucharlo, Él le dice, Pedro, no temas, tranquilo, porque a partir de hoy vas a ser pescador, pero de hombres. Y eso está más allá de lo que él se imaginaba. Eso va más allá de las expectativas que él tenía como un simple pescador, como un simple trabajador de esta empresa. Que sí había un deseo quizás de obedecer al Señor, pero ya Jesús se la plantea a un nivel mucho más grande. Y allí aparece un tercer aspecto que yo llamaría
esa disposición para obedecer más allá de sus temores. Mire, él se presenta delante de Jesús como un hombre que no merece estar junto a él, como un hombre que no merece relacionarse con él. Apártate de mí, le dice a Jesús. No soy digno de que estés junto a mí. Hay unos temores, hay unas situaciones en su vida que seguramente lo llevarían a pensar ¿cómo sería posible que yo pudiera obedecer al Señor más allá con la condición que tengo? Pero Jesús le dice, no, tú no temas, vas a ser pescador de hombres. Y eso entonces, posteriormente nosotros lo vamos a ver ratificado. ¿Cuál era la intención de Jesús al llevarlo, al acompañarlo, no solamente para que él pudiera obedecer más allá de lo rutinario, para que pudiera obedecer más allá de la aplicación lógica, sino para que pudiera obedecer a su propósito grande, que eran las personas? Y por esa razón Jesús le dice, vas a ser pescador de hombres. Un proyecto mucho más grande, un proyecto con una trascendencia impresionante, no solamente a nivel social, sino también a nivel espiritual, a nivel familiar. O sea, lo que vas a hacer de aquí en adelante en la vida de las personas va a trascender en áreas inimaginables. Y claro, él continúa con ese proceso, él continúa con ese paso a paso con Jesús, y Jesús lo lleva a esa meta. El mismo Lucas, que escribe el Evangelio, escribe el libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el versículo 41, hace una referencia bien interesante ya de ese Pedro, no ese pescador de peces allí en Genezaret, sino ahora alguien que está proclamando la verdad de ese Cristo resucitado, ese Cristo poderoso, y que ese mensaje está haciendo efecto en las personas como si fueran llevadas en una red a esa comprensión de la verdad del Señor. En Hechos, el versículo 41 del capítulo 2 afirma que ante la predicación de Pedro, 3,000 personas creyeron el mensaje y se añadieron a la comunidad de fe inicialmente en ese momento. 3,000 personas, pongámoslo así figurativamente, lanzas la red, predicas, enseñas, y el resultado son 3,000 personas que deciden creer al mensaje. Pero más adelantico, en el capítulo 4 y en el versículo 4, Pedro y Juan están haciendo la tarea también, y dice el mismo Lucas que frente al mensaje predicado ahora se convierten 5,000 personas. 5,000 personas. O sea que se está cumpliendo, se está llevando a cabo ese propósito para el cual Jesús lo había llevado en ese proceso mismo, en esa capacidad de irle obedeciendo progresivamente, y ahora él ve los resultados. Y más adelante, me gusta mucho cuando allí en el mismo capítulo 4, cuando son confrontados frente a lo que están haciendo, en los versículos 19 y 20, Pedro y Juan están claros en su proyecto y están claros en su compromiso de obedecer al Señor. Y ante la confrontación que les hacen los líderes en ese momento, ellos van a decir, nosotros la tenemos clara, nosotros vamos a obedecer primeramente a Dios. Vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto ya es un nivel de obediencia claro, ya es un nivel de obediencia definido, ya es una madurez en su capacidad de obedecer al Señor, que ellos con denuedo, con valentía, con radicalidad dicen, ustedes pueden hacer lo que quieran, nosotros vamos a obedecer a Dios. Y veo cómo este paso a paso lleva a Pedro a lograr que hoy pueda ser hoy pueda ser un referente de testimonio de alguien que vivió el proceso y que aprendió la dinámica de obediencia junto al Maestro. Para nosotros también hoy es un desafío importantísimo, ¿saben? Como iglesia tenemos una tarea, y la tarea tiene que ver con las personas. La gran comisión que tenemos como iglesia implica obedecerle. Por tanto, ir y hacer discípulos es un desafío al cual nosotros debemos de obedecer. Y
la dinámica que vemos en la vida del apóstol Pedro pues nos ayuda para que podamos nosotros también apropiarnos de esa verdad. Ese mismo Cristo poderoso que lo logró en él es el mismo que lo hace en nosotros hoy, y podemos iniciar de esta forma. Podríamos analizar el paso a paso que vemos en esta historia, una disposición para obedecer más allá de lo rutinario, de lo elemental que hacemos cada día, pero también ir avanzando, ir manejando una disposición para obedecerle más allá de la lógica, más allá de lo que creemos que no es viable, que no es posible. Y seguramente que vamos a lograr ese nivel de obediencia que va a generar que podamos hacer la tarea, que podamos impactar la vida de las personas, que podamos llevar el propósito de Dios no solamente a nuestra familia, a nuestros amigos, sino mucho más en obediencia al Señor, porque esa es la razón de ser como iglesia, hacer discípulos, dar a conocer las verdades del Señor para que su propósito sea cumplido cada día en nuestras vidas, pero también en otras vidas que necesitan conocer del Señor. Así que, hermanos, vamos cada momento, cada día, pedirle al Señor que nos ayude para que podamos avanzar, progresar cada vez más en nuestra disposición para obedecerle. Y veremos su gloria, veremos su poder, veremos su respuesta manifestada en diferentes áreas, en diferentes momentos, porque la obediencia al Señor tiene que ser un elemento de progresión, de avance, de crecimiento, cada vez consolidándolo mejor, cada vez estableciéndolo mejor para su honra y para su gloria. Así que vamos a obedecer al Señor con todo nuestro corazón. Él está allí para guiarnos, Él está allí para acompañarnos, para dirigir nuestros pasos, para que su propósito sea cumplido en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, un abrazo para todos y que el Señor continúe guiando sus pasos. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Estoy en tu presencia, aquí estoy ante ti, aquí estoy rendido a tus pies, Jesús, aquí estoy para ti. La Iglesia Bautista Generación Victoriosa es una comunidad de hombres y mujeres que creemos en Jesucristo como aquel que es soberano sobre todas las cosas. Nos ama y es poderoso para perdonar nuestras faltas y transformar nuestras vidas. Nos guía a través de su palabra, que es la Biblia, y nos capacita para mostrar sus virtudes en todo tiempo y lugar, a fin de que las familias y su entorno sean referentes para una mejor sociedad. Nuestra iglesia se encuentra ubicada al oriente de la ciudad, en un lugar donde podemos compartir con muchas familias, con muchas personas, con muchos necesitados, y donde podemos cumplir plenamente la gran comisión, podemos cumplir lo que Dios nos ha llamado a realizar. Por eso nuestra iglesia está cumpliendo con una función muy importante dentro de la comunidad. Nuestras actividades semanales son las siguientes. Martes tenemos oración por peticiones de 6 de la mañana a 9 de la mañana. El miércoles también tenemos algo muy interesante, el estudio de la palabra a las 7 de la noche.
También nos reunimos el día viernes. Tenemos la oración de la mañana, tiempo donde podemos entregarle al Señor el día y esa semana que termina y ese fin de semana. El día sábado tenemos un tiempo especial con nuestros niños, donde también a ellos les estamos enseñando la palabra de Dios. Y el día domingo tenemos nuestro encuentro principal a las 10 de la mañana, todos como familia reunidos para escuchar su palabra, la instrucción que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros. Todos sabemos del tiempo de crisis en el que nos encontramos. Por eso estamos teniendo nuestras actividades de una manera virtual. Te invitamos para que te conectes con nosotros, para que lo hagas a través de YouTube. Nos busques como Iglesia Bautista Generación Victoriosa y puedas escuchar los mensajes de la palabra de Dios y puedas compartir con otros acerca de lo que Dios te habla a través de esa palabra. También puedes participar en nuestros tiempos de oración, de ayuno, de adoración a nuestro Padre Celestial. Así que te invitamos para que hagas parte de nuestra familia Generación Victoriosa.